quiero dejar ahora muy claro que sale la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, a explicar el caso Nexos, y se lo hizo en un medio que se llama Para Leer en Libertad, en donde estaba en una reunión a través de Zoom, y suben esto a redes sociales, ella lo comparte en su tweet para que se deje de especular. Aquí es la parte que les voy a presentar a todos ustedes, en donde la secretaria de la Función Pública explica, como con pelos y señas, para la gente de Para Leer en Libertad, qué hay con esto del caso Nexos, para que no se esté tergiversando la realidad, y voy a dejar que ustedes, mis amigos, lo vean y lo escuchen. Importante compartir esto, importante compartir la información que aquí les presento, porque insisto, en un momento en donde, lamentablemente, los medios y los poderes minoritarios quieren distorsionar la realidad, es importante que nosotros estemos sujetos a las realidades, a los que dan la cara, a los que hablan de frente. Escuchemos. Entonces, por ello es que no hay pues aquí ni filias ni fobias, sino simple y llanamente pues asignación de las responsabilidades, trabajo genuino, trabajo entregado, claro. Y en eso estamos, y el caso que me señalas, que es el más, digamos, novedoso, pues es uno más, no hay nada extra, nada nuevo, tampoco se imaginaron nunca esta editorial, esta empresa, porque lo primero que quiero decir es que fue una sanción contra una empresa, contra una editorial, no contra un medio de comunicación. Eso es lo primero que quiero puntualizar. O sea, la función pública respeta absolutamente la libertad de expresión. De hecho, este es un ejemplo de que nosotros no tenemos ningún empacho con ningún medio de comunicación. Yo he estado en todos los medios de comunicación que he sido invitada, y nos parece muy relevante el trabajo periodístico. De hecho, yo me he nutrido del trabajo periodístico de todo signo ideológico que se nos dan para nuestras investigaciones. Entonces, lo primero en este caso es que no es una revista, es una empresa editorial que nunca se imaginó que iba a llegar una función pública que iba a aplicar la ley, porque aquí básicamente es un asunto de aplicación de la norma, no, por cierto, para publicidad oficial. Eso no tiene que ver para nada con la publicidad oficial. Es un asunto de una asignación directa, que fíjate, paradójicamente, se nos ha criticado mucho de que seguimos dando contratos por asignación directa. Es cierto, hay muchos contratos por asignación directa, no es lo ideal, pero por la pandemia se han dado varios contratos de asignación directa. Tratamos, por cierto, siempre desde la función pública de hacer hasta lo imposible porque no se den asignaciones directas, sino que se abran las posibilidades de las licitaciones, y en este caso, pues era una asignación directa, que ellos tanto critican, y que encima de ser una asignación directa, como las cientos de asignaciones directas que ellos mismos fueron, de las cuales ellos fueron recipiendarios, encima de esto, pues se mintió e incluso se falsificó un documento. Entonces hay pues un asunto de castigo tan simple y llano como eso, es decir, es una resolución que se dio por un tema de que no se cumplió. Hubo, dice nuestro órgano interno de control, y yo ya revisé el expediente con mucho cuidado, hubo dolo, porque se presentó información falsa para obtener un contrato público, además mintiendo sobre algo muy importante que tiene que estar en el centro de la función pública, que es el bienestar de los trabajadores. Aquí se presentó un documento del Infonavit, que el Infonavit desconoció. Este documento que se nos presentó para agenciarse esta adjudicación directa, supuestamente decía que no había deudas de sus aportaciones patronales, una vez más de esta empresa, porque estamos hablando de una empresa, y como patrón empresarial, pues tenía que dar una aportación para los asuntos de los fondos para la vivienda de sus trabajadores. No tenía deudos, decían ellos, y Infonavit confirma que evidentemente esta información estaba alterada, y se hizo la asignación de la responsabilidad correspondiente. Es tan simple y llano como eso. Entonces, no es un medio de comunicación propiamente, no es una sanción contra un medio de comunicación, sino una sanción por la no aplicación, por la violentación
de la aplicación de la ley de adquisiciones en nuestro país. Así es, pero digo, yo sé que tú no lo vas a decir, pero yo sí, eran de las gentes que se aprovechaban de los regímenes anteriores, ¿sí? Para poder sobrevivir, porque si no, probablemente esa revista no hubiera, yo no digo que no pueda ser igual importante o que no esté, pero que no hubiera sobrevivido como sobrevivió, ni que se hubiera quedado con tanto dinero como se quedaron. Sí, no, pero qué bueno, como dices tú. Coincido contigo, en la administración pasada, nada más en la administración pasada, porque la revista y la editorial tiene mucho de haber nacido, y en la administración de Peña Nieto, la revista Nexos obtuvo contratos millonarios con toda la administración pública federal, suman más de 85 millones de pesos, es decir, imagínate por mes, por año, por mes, cuánto dinero iban recibiendo, y ese dato, y eso es algo muy importante, ese dato, es decir, el hecho de que se les asignó por contratos de asignación directa tanto dinero durante este periodo en el cual ellos que mintieron, ese dato fue ponderado de forma muy decisiva para la resolución sancionadora que se determinó. Pero sí quiero subrayar que ese fue un dato más, pero no fue ninguna cuestión de actuación a favor o en contra, sino simplemente un dato que teníamos que tomar en cuenta para nuestra asignación sancionadora. Ellos lo que quieren es verlo desde otro punto de vista, pero es obvio, están en su legítimo derecho, derecho, y yo los invito, y yo creo que ya lo anunciaron además, de que nos veremos en los tribunales, y en los tribunales pues se dará la respuesta final. Muy bien. Oye, de tema. Sé que, bueno, nos están bombardeando de preguntas, pero ahí está. Esa es la intervención de Irma Erendira Sandoval, en donde creo que explica claramente que es un tema de un adeudo con el Infonavit. Eso no te salvas, no te salvas. Uno tiene esas deudas y te congelan la cuenta. No te salvas. Puedes abrir cuentas distintas, pero por aquí tienes deudas de ese tipo, ya valió cheesecake, ¿eh? Te congelan la cuenta bancaria y no hay mucho que puedas hacer. Esas son deudas que puedes pintar, maquillar como quieran, pero existen. Entonces, como bien dice la secretaria de la Función Pública, están en todo su legítimo derecho de apelar, de impugnar, de ponerse al tiro, lo que quieran, se vean en los tribunales, y sean los tribunales los que decidan. Ella está muy tranquila con esa situación, no la veo preocupada. Y quiero resaltar, antes de terminar con todo esto, el tema de las adjudicaciones directas. Efectivamente, no es lo óptimo, pero las adjudicaciones directas tienen una razón explícita de ser. Su razón es cuando existe una urgencia. Los procesos de licitación pueden ser largos porque tienes que mandar tu propuesta, a partir de que mandas tu propuesta, depende en el tema, ¿no? Si estás en una adjudicación, si buscas la licitación simple o si te vas a meter en el tema de invitación a 3 o más personas, porque a partir de ahí tú tienes que mandar un proyecto, tienes que mandar tu propuesta, te van a pedir una cantidad de documentos que tienen que revisar, estados de cuenta, qué tan solvente eres, si tienes el material, el equipo o el servicio que vayas a prestar a la mano, el más barato, van a hacer una comparativa, los van a someter a concurso. Es un proceso que es largo. Entonces, este proceso largo, pues no es tan fácil decir, ya, y en tiempos de pandemia menos. Cuando se trata de una urgencia, es justamente cuando se busca la adjudicación directa, en situaciones de crisis, por ejemplo, o cuando se tiene que reaccionar de forma inmediata. Pero lamentablemente hay cosas en las que se han aplicado las adjudicaciones directas que no tienen que ser. Actualmente en Jalisco a los medios de comunicación por adjudicación directa les soltaban los contratos. Y eso que ocurre en Jalisco ocurre en otros estados. Es algo que hemos estado dándole seguimiento. Ocurre en varios estados de la República que los gobernadores entregan mediante adjudicación directa. ¿Cuál es la justificación? No se sabe. ¿Es criticable? Sí, pero no pasa nada. Y en tiempos más pasados, cuando fue la reforma penal, ¿se acuerdan que los jueces tenían que hacer algunas regulaciones en sus salas de juicios porque ya iban a implementar el tema de los juicios orales? Eso, por ejemplo, yo recuerdo que sacamos un tema en la auditoría en donde hablaba de Almoloya, que se habían mandado a remodelar la sala de juicios para que se habilitara el espacio de juicios orales, y para que se pudiera acceder habían contratado a una empresa para que construyera 3 elevadores. Elevadores que no existen.
y se gastaron millones que se entregaron a través de adjudicación directa. Prácticamente todo lo que tuvo que ver con la reforma penal y las modificaciones que tuvieron que hacer en las salas de juicios fue por adjudicación directa, porque hubo un periodo desde que se aprobó hasta su implementación. Y en ese periodo de aprobación a implementación no pasó nada, no hubo ningún cambio. En realidad, se fueron como gordo en tobogán. Y cuando ya tenían el plazo encima, es cuando empezaron a hacer adjudicaciones directas. Y bueno, obviamente no hubo construcciones ni modificaciones reales. Fueron muchas pantallas solo para entregar y hay muchas que incluso siguen iguales. Eso sí lo quería dejar claro. No es lo ideal hacer adjudicaciones directas, pero es legal hasta cierto punto y hay que dejar esta parte bien clara.